siempre tenemos contenido de calidad, contenido de valor para ti aquí en Activando la Mañana. Y como lo acabas de observar, ha llegado ese instante que para nosotras es sagrado. Es el momento de hablar con la especialista en una materia que a todos nos interesa. Y cuando digo a todos, créanme que estoy hablando en la extensión que esa palabra encierra, porque todos obligatoriamente debemos alimentarnos. Y como dijera Hipócrates, señores, el alimento es la medicina que le brindamos a diario a nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre cuando nosotros, sin querer, estamos realmente haciendo que la preservación de dichos alimentos no sea la óptima? ¿Qué pasa cuando en el momento de cocinar nuestros alimentos, sin pretenderlo, estamos causando un daño del cual no nos estamos percatando? Pues para eso contamos con la presencia de una mujer bella, elegante, profesional a carta cabal, nutrióloga, diabetóloga. Señores, en Activando la Mañana no estamos fáciles. Me refiero, por supuesto, a la doctora Katherine. Katherine, bienvenida a mi corazón. Muchas gracias, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, chicas. Qué placer contar contigo y como lo acabamos de describir, en un tema tan relevante para todo el mundo, no solo para el dominicano. Así es. Entonces, Katherine, yo quiero que comencemos por este tema hablando, por ejemplo, en el momento de cocinar. Fíjate tú, se suscitan ahí muchos problemas. Por la premura con la cual vivimos, debo decirte que muchos preferimos, por ejemplo, el teflón. Y he leído, cosa que tú nos vas a aclarar, que realmente es lo más perjudicial que puede existir. Si eso es así, ¿por qué? ¿Cuál es el daño que haría? Sí, tú sabes que usamos el teflón porque es más cómodo, necesitamos menos aceite y se ha vendido de que es más saludable porque vas a necesitar menos aceite. Pero la realidad es que el teflón tiene un químico que se llama PFOA que se ha relacionado con disruptor de enfermedades endocrinas, cáncer, inclusive esterilidad. O sea, lo ideal es cocinar con sartenes de hierro. Son más amigables del medio ambiente, son más duraderos, puede cocinar a altas temperaturas, puedes hornear y asar en ellos y no van a liberar esas toxinas. Porque, ¿qué ocurre? Cuando usamos el sartén de teflón, cuando tú los sometes también, porque no pueden ser sometidos a temperatura tan alta, por encima de 260 grados, también eliminan unos gases que son tóxicos. Entonces, no es lo más recomendable. Ok, y entonces lo increíble es cómo lo promocionan y cómo dicen que es lo mejor para el día a día a la hora de, pues, de las amas de casa hacer su labor. Hay algo que siempre me ha gustado saber y que se comenta bastante y quiero que nos aclare, y es, por ejemplo, cuando se utiliza para hacer los cortes, los cuchillos y todo esto, y cortar con uno mismo diferentes cosas. Aclare esa parte, cómo debe ser el proceso. Sí, ahí es que viene lo que se llama contaminación cruzada. De manera indiscriminada, tomamos con el cuchillo que corté el pollo, corto los vegetales, corto las frutas, de manera automática, porque a veces vivimos en el afán, en el día a día, y por la rapidez usamos de manera indiscriminada los utensilios. Ahí es que vienen las contaminaciones y la contaminación cruzada. Entonces, lo ideal es que cada vez que utilice un utensilio con cada alimento, hay que lavarlo. Eso ocurre con los paños de la cocina. Los paños, cada vez que lo utilice en la cocina, hay que lavarlo o, en su defecto, eliminarlo, porque albergan muchas bacterias que conllevan a infecciones. Eso es así. Y mira, algo que también es parte de nuestra realidad, porque sabemos que muchas personas pues de repente trabajan 8 horas, tienen que llevarse la comida. A veces algunos cocinan una vez a la semana, señores. ¡Ay, Dios mío! Yo conozco gente que cocina una vez a la semana. Y almacena, es verdad. Por ejemplo, ya el lunes hace la comida ya hasta el viernes y la va almacenando. ¿Qué tan perjudicial puede ser esto? ¿Y qué es lo más saludable en cuanto a almacenar esa comida? Y sobre todo el máximo de días que puede Bueno, durar. lo ideal es que cuando cocinamos, la comida no debe pasar más de 1 hora fuera de la nevera, o sea, a temperatura ambiente. Después de ahí, esto incrementa el riesgo de bacterias. Luego que la llevamos a la nevera, no debe pasar más de 48 72 horas, porque con el paso del tiempo, los alimentos van perdiendo sus características organolépticas. ¿Qué significa eso? Sabor,
textura, el color. Y al final, ¿qué estamos comiendo? Nada. Prácticamente basura, ¿verdad? Exacto. Yo me doy Entonces, cuenta de no eso, se- detesto la comida que tiene mucho Exacto. tiempo. Tampoco se debe recalentar más de una vez. Y eso es por lo mismo, porque cada vez que recalienta, prácticamente el alimento va perdiendo todas sus propiedades y al final no estamos consumiendo nada. Doctora Y Catherine lo Reyes. ideal es calentar los alimentos por encima de 65 grados, que es donde ya ahí se considera que mueren las bacterias. Porque esa es Repita otra eso, por situación. favor. Por encima de los 65 grados. Perfecto. Eso es muy importante. Doctora Reyes, yo estoy tan emocionada y eso que no cocino. Pero estoy muy contenta Hoy te porque... vas a inspirar a cocinar. No, para yo dirigir, por eso es que estoy Exacto. contenta, porque voy a dirigir cómo me vas a cocinar. Mire, doctora Reyes, realmente hablando de todos estos temas, de la premura con la cual vivimos, realmente del hecho de tener que estar en la calle tanto tiempo y de repente tratar de pasar por la cocina de la manera más rápida posible, efectivamente nuestros utensilios a veces no son los ideales y también la masificación y el nivel de publicidad de ciertos artículos que lejos de decir verdades dicen mentiras para vender. Por ejemplo, se han hecho muy famosas en los últimos tiempos estas tablas para cortar alimentos, pero que son de plástico. Hábleme de eso porque veo este tipo de tablas en grandes restaurantes, en esas cocinas que dejan abiertas para que tú estés segura de la asepsia, del nivel de higiene y te dé una mayor confianza en dicho restaurante. Y realmente no sé qué tan buena o qué tan contraproducente pueda ser utilizar este tipo de tablas. Lo ideal sería utilizar las tablas o de metal o de madera, porque los utensilios de plástico, como también lo que usamos para almacenar, generalmente tienen petróleo. O también tienen un mayor componente que el BPA o el bisfenol A, que se ha asociado, es un compuesto químico que se ha asociado a trastorno endocrinólogo, cardíaco, obesidad, problemas de reproducción y también a cáncer. Entonces lo ideal es no consumir. Entonces también cuando en el proceso de los cortes en la tabla de plástico, si te das cuenta van quedando rayaduras. Sí. Y ahí se pueden acumular bacterias. Entonces lo ideal es que sean en metal. Dios mío. Eso también pasa con los envases que usamos para llevar al colegio, llevar al trabajo, para almacenar los alimentos, Exacto. que Bueno, es lo mismo. doctora Catherine, así mismo como dijo hace unos instantes acerca de los alimentos y lo que deben durar, o por lo menos hasta lo máximo que se pueden guardar, ¿cuáles son esos que no resisten ni un mínimo? He escuchado por ahí que el sushi, ¿eso es cierto? Los mariscos, la salsa deben de consumirse lo más inmediato porque en ese proceso pueden producirse un crecimiento bacteriano. Lo ideal igual que los mariscos, y sabe que la mayoría de los sushi tienen marisco, también la salsa, las vinagretas, lo ideal es consumirlo en el momento, pero sobre todo los mariscos son que hay que consumirlo en el instante. Sí, y bueno, siguiendo también en esa línea. Igual como la ensalada rusa. Oh, no, eso es una bomba. Lo ideal es consumirla ahí. Hay gente que te duran con una ensalada rusa hasta 4 horas y eso a partir de ahí que incrementa la temperatura. Hay 24 de diciembre, hay Eso 31 lo de hablamos diciembre. aquí sobre Sí, ¿verdad? de todas las intoxicaciones que hubo por eso. Lo ideal es cocinar en el momento para que podamos consumirlo en el momento o no pasar más de 1 hora a temperatura ambiente, porque después de ahí lo que tú estás buscando es que incrementen bacterias y una intoxicación alimentaria. Y por ejemplo, ya de nuevo yéndome hacia esas personas, por ejemplo, que trabajan el día entero fuera. Entonces, ¿cuál sería la mejor alternativa para esas personas que cocinen diario? Bueno, ¿qué te digo? Lo ideal es, si vas a cocinar, trata de preparar tus alimentos en el momento, de que no duren tanto tiempo, lo puedes refrigerar, pero la recomendación es no pasar más de 72 horas con un alimento, recalentando y recalentando, porque ¿qué estamos consumiendo al final? Solo nos estamos quitando el hambre. Exacto, exacto, Y al porque final, los nutrientes, ¿dónde quedan? Exacto, necesitamos nutrirnos para Correcto. poder ejercer nuestro día a día. Doctora Catherine Reyes, fíjese, tengo 2 preguntas en una. La primera, alimentos para microondas. Me estás viendo así porque sabes que tú consumes esos alimentos, ¿verdad que sí? Tranquilo que ya la doctora Catherine te va a responder y a mí también. Por otra parte,
Estas empresas que se dedican a vender alimentos, pero a nivel muy grande, muy macro, es decir, a nivel empresarial. Hablo de restaurantes que tal vez comienzan a hacer el delivery de los almuerzos a las 11 de la mañana y probablemente terminan a la 1 de la tarde de hacer dichas entregas, por lo cual podemos inferir que los alimentos están listos 10, 10 y media de la mañana y duran ese lapso en llegar al comensal que lo ha requerido. Cuando unos alimentos ya cocidos están alrededor de 2 horas o más fuera de refrigeración y no yendo a donde se supone que deben ir, que es al organismo, ¿qué pasa si se trata de carnes, de vegetales? Cuéntenos, doctora. Bueno, ahí sería pedirle a Dios que nos acompañe. A Dios que reparta porque suerte. Lo ideal es que si esas compañías, lo ideal es tener una logística donde se transporte a una temperatura adecuada, porque la temperatura de peligro va desde los 4 a los 65 grados. En ese periodo es que se multiplican la bacteria. Por encima ya no, por eso es cuando se recalienta o se calienta, debe estar por encima de 65. Entonces, en esa parte pedirle a Dios que nos acompañe. Y en la parte de los alimentos para microondas. Lo ideal es que hay muchísimos alimentos que podemos usar en el microondas. El problema está en el envase donde lo vamos a colocar. Ay, ay, O sea, hay personas que empiezan y hay que colocan plástico en el microondas. Entonces, ¿qué ocurre con el plástico? El plástico, cuando se somete al calor o al microondas, está roto, incrementa la liberación de toxina. Entonces, lo ideal es, si usted va a calentar, igual para el almacenamiento, dejar esos plásticos atrás y usar los envases de cristal y sobre todo para almacenar que sean con tapa hermética. Bueno. Porque aunque lo plástico es lo más común porque es más barato, es más cómodo, no se rompe con facilidad, lamentablemente se ha asociado a mucho trastorno de salud, sobre todo a cáncer. Y calienten en el horno, señores. También, Ay, otra Dios opción mío. es calentar, eso lo hablamos. Y que, señores, nos vamos a la antigua. No puede ser, estos tiempos modernos están haciendo daño. Muchísimas gracias por aclararnos tantas cosas importantes, doctora. Que iba a decir que eliminen esos envases de helado, ya no. Ay, Envases de helado Dios que están mío, llenos de habichuela. sí. Bueno, ¿verdad? exacto. Lo que hay que verificar es que los envases plásticos estén libres de PVA, porque si están libres de PVA, Ok. no hay inconveniente con eso. Y otra cosa es que cuando me pasó una experiencia de que cuando usted vaya a comer o esté en un restaurante, que usted tenga la dicha y la oportunidad de ver cómo estén preparando esos alimentos, póngale mucho cuidado, porque ya han pasado situaciones donde uno ve el que está cocinando, introduciéndose la mano en la boca, en la nariz, entonces ya por ahí usted puede saber. Ay, señores. No me puedo ir sin darle unos 3 consejitos a las personas. Es, como nutrióloga, no te recomiendo cuando vayas al supermercado elegir las frutas que ya están picadas y envueltas en plástico. ¿Por qué? Yo lo Porque hago. no Ay, yo lo sabemos el proceso de preparación, de manipulación, y esto incrementa el riesgo de intoxicación. Segundo, elegir las latas que están abolladas o maltratadas, porque eso también incrementa el riesgo de intoxicaciones y de contaminación. Y tercero, no elijas nunca las carnes o los pescados que tienen pequeños hielitos, porque ahí podemos ver de que eso sufrió un proceso de descongelación y lo congelaron, y eso es un producto de mala calidad y que también incrementa el riesgo de bacterias. Mil gracias, doctora. Yo creo que está más que claro estos datos para hacer la vida mejor, más fácil y de mayor duración. Nos vamos a pausar, regresamos en breve con más de Activando la Mañana. Doctora, yo iba a agarrar la olla, pero no me dio tiempo.